Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas y ahora nosotros queremos presentar esta conclusión de la macroestructura del Evangelio de San Lucas. Y así queremos concluir entonces lo esencial y lo fundamental, cómo Lucas nos presenta su teología. Lo presenta, decíamos, en tres partes importantes, ¿verdad? Que es el tiempo de Dios Padre, la creación, el amor de Dios, el papá que regala todo, que ofrece, que crea, que da vida al hombre. Y luego que ante la situación del pecado, Dios que ofrece también liberación, salvación. Bueno. Y entonces el segundo tiempo sería el tiempo de Jesús, es decir, la redención, la salvación. Esas promesas hechas por Dios, hecha realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Aquí entonces encontramos esta otra partecita muy importante como segundo elemento. Dios Padre, Dios Hijo, Redentor, por lo tanto, que enseña ese camino que muestra con la encarnación, pasión, muerte y resurrección. Y así libera al hombre, redime del pecado. Y luego viene el tiempo que decimos nosotros, el tiempo del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en una forma, entre comillas, lo decimos siempre, es como que el Espíritu Santo se encarna ahora ¿dónde? En la comunidad. Y por eso decíamos, la última partecita de esta teología de San Lucas nos presenta la vuelta de Jesús. ¿Pero qué quiere decir esa vuelta de Jesús? Decíamos en este tercer tiempo. Y es justamente el tiempo que apunta hacia el reino decisivo. Pero ese reino decisivo que ya se da aquí ahora, la vuelta de Jesús aquí, pero que apunta a ese reino decisivo. En la medida en que la comunidad se compromete, en la medida en que la comunidad hace su camino de fe, ese camino de salvación se realiza. Esta es una cosa maravillosa, ¿verdad? Como Lucas nos va presentando su teología. Allá llegue como una conclusión general en este curso bíblico del día de hoy. Así concluimos el marco general, la estructura general, donde se desarrolla la teología de San Lucas. En primer lugar, todas las precedentes consideraciones nos ayudan a entender a Lucas, porque aquí está el esquema de su obra que no se puede entender de una manera puramente unívoca, decíamos. ¿Qué quiere decir de una manera unívoca? Es decir, como si fuese que tuviese una sola dirección, ¿verdad? Sino que tiene varias
varios puntos elementales que se van uniendo, ¿verdad? Por eso decíamos el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Los tres que trabajan y que actúan, ¿verdad?, en la vida y en el accionar del hombre, del mundo. No basta, por lo tanto, con trazar los rasgos de un avance de la historia que nos lleva de Israel hacia Jesús y de Jesús hacia la iglesia. No es en una forma unívoca en este sentido. Es necesario comprender que en ese avance no se viene simplemente hacia lo nuevo, se penetra en la verdad de lo que estaba oculto. Este es el elemento que tenemos que descubrir y que fuimos hablando también, que la realización y la planificación en la persona de Jesús del Antiguo Testamento sería esa realidad oculta, es decir, las promesas de Dios Padre ese primer tiempo. Luego, también lo que Jesús promete y dice, bueno, cuando venga el Espíritu Santo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo que les recordará todo lo que yo. Entonces se dan cuenta que hay aquí como una simbiosis, casi diríamos, entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Entonces, la promesa que va en estrecha unión con la realización y la planificación de lo que Jesús después realiza en su obra redentora. Y asimismo también la venida del Espíritu Santo, la continuación en la iglesia, en la comunidad, es también ¿qué cosa? Y es la acción de la iglesia, del grupo cristiano o del grupo de la iglesia con respecto a lo que también Jesús enseñó, lo que Jesús vivió y que deja como testamento para su iglesia, para su comunidad. En Israel todo se abre hacia Jesús. En Israel, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Lucas capítulo 1 y 2, lo que se llama el libro de la infancia, los capítulos de la infancia de Jesús, nos recuerdan justamente las promesas de Dios para el pueblo de Israel, que luego nosotros la vemos realizada en el Nuevo Testamento. Todo Israel centrado en la promesa del Espíritu se viene a reflejar luego en el primer y gran Pentecostés del nacimiento de la iglesia. Se viene a reflejar luego en el primer y gran Pentecostés del nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Y porque justamente aquí nosotros podemos reflejar toda la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, que se realiza y se planifica en la vida de Jesús, que redime, pero que ahora tiene su continuidad, Pentecostés, en la vida de ¿quién? En la vida de la comunidad. Es la comunidad ahora la que lleva adelante la realidad del reino de Dios, la realidad y la presencia de Dios en medio del mundo, ¿verdad? Entonces somos nosotros ahora los responsables. Por eso yo decía siempre, ¿verdad?, que análogamente podemos decir que el Espíritu Santo, comillas, se encarna en la comunidad, se encarna en la iglesia, porque es la iglesia ahora la responsable de hacer presente el reino de Dios en el mundo. Si nosotros así entendemos, entonces estamos en la forma correcta, ¿verdad?, de una teología de lo que Lucas nos quiere transmitir. Todo el peso prácticamente viene sobre la comunidad en este momento. Somos nosotros los Alter Christi. Somos nosotros quienes tenemos que hacer la realidad de Dios, el reino de Dios en medio del mundo. Vamos a volver enseguida nosotros con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En medio del equipo de Pío XII para esconder y salvar judíos hay una figura poco conocida pero muy clave. Su nombre es Pancracio Pfeiffer y vivió a pocos metros del Vaticano en este edificio de la ahora conocida como Vía de la Conciliazione. Es la curia general de los salvatorianos y una de sus pequeñas calles paralelas lleva su nombre. Conocía muy bien dónde se encontraban las tropas, los militares alemanes, y sabía cómo se movían. Y eso, precisamente eso, le daba la oportunidad para salvar a tantos judíos hebraicos que se encontraban aquí, que incluso fueron escondidos en esta casa.
lo que lo llevó a ser conocido como el Ángel de Roma. Su actitud conciliadora evitó que algunas ciudades de Italia fueran bombardeadas. Además, fue el segundo superior de los salvatorianos y gobernó durante 30 años. Supo organizar la Sociedad del Divino Salvador con sus estructuras como las conocemos hoy. Mucho más que el mismo fundador, que era más bien un hombre carismático, que quería o sabía lo que quería, pero quizá en ciertos momentos no sabía exactamente cómo estructurar para que también pudiera sobrevivir en el futuro. No se conoce con exactitud la cantidad de judíos que protegió en la Curia General, ni los que pudo ayudar a esconder en territorios vaticanos. Entre las figuras más importantes que salvó se encuentra el político italiano Giuliano Vassalli. Como sacerdotes, como religiosos, como salvatorianos, estamos llamados a salvar en nombre del Señor a todos. Y si es un judío, si es un musulmán, si es un cristiano, un evangélico, un católico, a los ojos de Dios eso no importa, todos son hijos. El trabajo del padre Pancracio Pfeiffer fue silencioso y sin buscar protagonismo. Cuando alguno le agradecía por salvarle la vida, respondía que a la persona a la que le tenían que agradecer era al Santo Padre, Pío XII. Roberta Vela, primer ministro de Malta, se ha reunido con el Papa en el Vaticano. La mujer del primer ministro y su hija Georgia Mael le acompañaron. Ellas entregaron al Papa unas mantas para personas sin techo y también 100 juegos para niños y 7.000 test del COVID. Son de una iniciativa del mandatario y su familia. También entregaron al Papa esta pintura de San Pablo y San Publio, el primer obispo de Malta. Questa è fatta durante il Covid. L'abbraccio era più difficile. El Papa les entregó un bajorrelieve que representa la misericordia y que contiene la inscripción «Llenemos manos con otras manos». También los documentos más importantes de su pontificado. El documento de Abu Dhabi. Grazie molto. Messaggi sono forti nella enciclica. La reunión incluyó una foto de familia y una bendición especial para la hija del primer ministro. Fue un encuentro amistoso por los lazos que unen a Malta y a la Iglesia Católica. El Papa tenía previsto visitar Malta el 4 de diciembre, pero según la prensa maltesa, el COVID-19 y la posibilidad de nuevas elecciones han hecho que el viaje se cancele. El Papa da el pistoletazo de salida del sínodo sobre la sinodalidad con un encuentro con representantes de todos los continentes. Los organizadores del sínodo han pedido al premio Ratzinger de la Teología Paul Béré de Burkina Faso y a la teóloga española Cristina Hinojés que expliquen la sinodalidad. También intervendrá el Papa Francisco. El Papa está dando algunas claves durante su encuentro con líderes religiosos. Les regala esta imagen del buen pastor y les recuerda que el obispo debe reconocer el olor de sus ovejas, saber lo que piensan y lo que necesitan. Dalle volte davanti al pecore. And sometimes he goes in front of the sheep. E dalle volte dietro il gregge. And then at times he's also behind the fold. Per aiutare con loro che resta. Durante el encuentro se conectará con laicos, religiosos, religiosas, obispos y sacerdotes de todo el mundo. La idea es subrayar la responsabilidad de todos los bautizados en la Iglesia. La inauguración oficial será el domingo, con una misa en la Basílica de San Pedro. El Papa dará las claves para que cada obispo inaugure la fase local del sínodo en su propia diócesis en torno al domingo 17 de octubre. Esta es la primera de las 3 etapas hasta la asamblea final, prevista para octubre de 2023 en Roma. Tras la fase local se pasará a una nacional y luego a otra continental. La idea es recoger la sensibilidad general y las propuestas sobre la cuestión de la sinodalidad. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e
Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Y hablando con el rey David, mira las cosas hermosas que nos contó. Nos dice que el cielo proclama la gloria de Dios. Y hay hombres que no lo hacen, que no le reconocen a Dios. Dice, el cielo proclama, hasta el firmamento anda pregonando la obra de sus manos. Son predicadores todas las creaciones de Dios. Y el día al día le pasa el mensaje. ¿Ven? Ellos se pasan predicando. Y a la noche se lo susurra. Hasta en voz baja. El universo entero proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, dice, a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los confines de la tierra, como vemos a San Pablo escribiendo a la gente de Roma, a los cuales después les visitó, y hasta los límites del orbe su lenguaje. No hay partecita del mundo que se quede sin el conocimiento de Dios. Hacé tu parte y colabora en esta obra maravillosa. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos mirando esta conclusión, esta parte conclusiva de lo que el autor sagrado nos va presentando en esta teología de los tres tiempos. Yo lo digo así, el tiempo de Dios Padre, tiempo de Dios Hijo y tiempo del Espíritu Santo. En Israel todo se abre hacia Jesús, decíamos, es decir, todo apunta hacia la realización de las promesas. Por eso dice Israel. Cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo Israel centrado en la promesa del Espíritu se viene a reflejar luego en el primer y gran Pentecostés del nacimiento de la Iglesia. Luego pasamos del Israel a la realización en la persona de Jesús de la encarnación y luego, después de la encarnación de la vida de Jesús, que deja a la comunidad. Y por eso decimos desde Pentecostés, el gran Pentecostés del nacimiento de la Iglesia. Aquí es donde se hace ahora presente y real la venida de Dios. El reino de Dios se realiza a través de la Iglesia, el reino de Dios se realiza a través de la comunidad. De manera semejante también,
pero más cercana, la venida del Espíritu en los hechos de los apóstoles no se puede tomar como algo puramente nuevo. Entonces la cuestión del Espíritu Santo o Pentecostés no es como algo totalmente nuevo que nosotros no sabíamos, que nosotros ni idea teníamos lo que iba a pasar, etc. No, esta ya es la promesa anteriormente. San Juan ciertamente es el que habla mucho más abiertamente y con más detalles. Y continuamente está diciendo, yo les voy a enviar el Paráclito y yo les voy a enviar el Espíritu Santo y cuando venga el Paráclito, Él les recordará. Ese es Juan sobre todo, ¿verdad? Pero en la teología de Lucas se demuestra de otra manera. Se demuestra con el mismo segundo tomo de su obra, que son los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos dan a entender estos relatos, estos capítulos, que aquí se realiza ahora todo lo que Dios había regalado como promesa que se ha realizado en la persona de Jesús y lo que Jesús también promete y que se va a realizar ahora en la comunidad, responsabilizándole a la comunidad. Es la comunidad la que lleva adelante entonces la construcción del reino de Dios, aquí y ahora, en este tiempo. Entonces no podemos tomar como algo puramente nuevo. Más bien es el reflejo y es el resultado del misterio de Jesús que sube al Padre. Resultado de todo lo que Jesús fue preparando, ¿verdad? Y ahora entonces, cuando Lucas, impresionante, ¿verdad? Vamos a mirar un poco en el último capítulo, ¿verdad? En el 24 de San Lucas. Aquí Lucas le presenta, ¿verdad?, a Jesús que sube al cielo. Estamos en el capítulo 24, versículo 50, que es la ascensión de Jesús a los cielos. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Bueno, así termina, así concluye la ascensión de Jesús al cielo. Se dan cuenta que es elemento constitutivo, esencial, fundamental, ontológico, decimos, ¿verdad?, de la narración de San Lucas. Es decir, ñandeyara o yupiana o juana, ñandereyana. Amba ere la ñandeyara, ñandereyana, ñandeyajeshana, la ñandeyara o jomahalwe, va ere. Porque esto está dando paso ahora al tercer momento, que es la comunidad. Con ñandeyara, no me ve imaginar ñandeyara, porque te ves oye pojanua la ñande, con ñandeyara, pues no van a llegar. Y esta es la teología de Lucas. Y es Lucas el único que nos presenta de esta manera. La ascensión de Jesús entonces tiene una razón de ser monumental, fantástica, ¿verdad?, de esta presentación de San Lucas. De aquí es que los padres de la iglesia, ¿verdad?, es la iglesia que sigue reflexionando, después entiende muy bien cuando en su síntesis y en su relación los padres de la iglesia presentan diciendo que Jesús nace en Belén para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo para que nosotros ahora seamos los alter Christi. Magnífico, una síntesis en pocas palabras, en pocas frases. Jesús que nace para morir, pasión, muerte y resurrección del Señor. Luego, después de que nace para morir, muere para resucitar. El centro, lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana se centra en la resurrección del Señor, vencer a la muerte, ser redimidos con la resurrección del Señor. Resucita, después dice, para subir al cielo. Interesante también. No es que resucita de nuevo para que Él se quede aquí en medio de nosotros, según la teología lucana, quedarse aquí en medio de nosotros y listo, ahora yo resucité. Bueno, pida nomás cualquier cosita porque yo ya estoy resucitado y le voy a dar todo. Le voy a dar todo lo que necesita porque sé ya, allá popámana, allá poana, vencí a la muerte y yo ahora soy entonces el resucitado y pídame lo que quiera nomás. No, Señor. Entonces Lucas lo presenta y le dice, Jesús una vez resucitado sube al cielo. En todo caso nos dice que estuvo 40 días
compartiendo con sus discípulos, ¿verdad? Nos dice así. Y luego, una vez que sube a los cielos, la ascensión de Jesús, nos habla de que envía al Espíritu Santo. ¿Y por qué envía al Espíritu Santo? Y justamente porque es el tercer momento, ¿verdad? Porque es la fuerza del mismo Jesús, del mismo Dios, que actúa ahora, pero ¿dónde actúa ahora? Actúa en la comunidad. Y entonces envía su Espíritu Santo, te dice luego, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la comunidad asuma su responsabilidad y la comunidad represente, sea el alter Christi. Es la comunidad la que ahora tiene que llevar adelante el reino de los cielos. Esta teología de Lucas es una teología maravillosa. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente.
Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que
Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad? Después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado. ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos viendo este colofón, la conclusión del Nuevo Testamento sobre la teología de San Lucas. Nosotros estábamos mirando y decíamos que la presencia de Dios ahora a través del Espíritu Santo se realiza en la comunidad. Es la comunidad la responsable de traer el reino de Dios, su presencia aquí en medio de nosotros. De una manera general, se pudiera sostener que Lucas ha intentado descubrir los rasgos de continuidad histórica del único Espíritu de Dios. Qué linda esta expresión. ¿Qué significa esto que Lucas ha intentado descubrir los rasgos, que al final de cuentas es de continuidad histórica? Y esto es lo que von Rad, ¿verdad?, después dirá que es historia de salvación. La historia son los sucesos, decimos, sucedidos sucesivamente, en la sucesión sucesiva de los tiempos. Bueno, una forma simplemente para recordar, para saber. Sucesos sucesivos
sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Bueno, tiro trabalengua, ya es ¿verdad? Pero para que entendamos que hay una continuidad, todos los sucesos que van aconteciendo en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Y lo que Lucas está haciendo te dice, bueno, lo que sucedió ahí, desde el origen, desde el inicio, lo que Dios Padre realiza, ese es el tiempo de Dios Padre, todo el Antiguo Testamento, que está en unión directamente como una continuidad, los sucesos sucedidos, ¿verdad? Como una propuesta de salvación, historia de salvación, por eso nosotros le llamamos en la persona, en la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, la redención del hombre, que responde a las promesas ante el pecado, ¿verdad? Génesis capítulo 3, en que el hombre cae en el pecado y que tiene que ser de nuevo restaurado. Y esta es la forma como Dios restaura al hombre, con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de Jesús. Y ahora viene la tercera parte, es decir, la iglesia. La iglesia aparece aquí como la continuadora y la que hace presente el reino de Dios. Una vez que la iglesia está restaurada, es decir, la comunidad está salvada, la comunidad está redimida con la muerte y resurrección del Señor, ahora es la comunidad la que tiene que continuar y hacer volver a Cristo en su vida. Volver a Dios, traer a Dios en su propia vida, en su propia comunidad. Responde entonces a lo paradisíaco, ¿verdad? A lo del paraíso. El hombre que vuelve entonces al paraíso terrenal sería. Es una concepción muy interesante, ¿verdad? De teología que nosotros tenemos aquí. Ñande talla guatarirea lleva o boube ñande yara o mano ñande jave o manorirego anga me embaitema ñande yarecoma ko anga vive yarecoma pepu acabe ñañona ino hangua y pe ibaía renondebe diga tú ñande la ñande pitua pe ibaía o yapo ñande jemba pero ¿por qué? Porque justamente aquí la encarnación de Jesús, que responde a toda una promesa de Dios Padre, que había dicho, yo les voy a enviar verdaderamente al Salvador, al Mesías. El Mesías. Y ahora que se realiza en la persona de Jesús, ahora Jesús también que promete y dice, bueno, está entonces a sufrir no y después resurrección, es decir, la nueva vida. Eso mismo ahora yo dejo en manos de ustedes. Ahí está, tercer tiempo, es la comunidad que hace presente entonces la realidad de la resurrección. Por lo tanto, estamos mirando que es esa continuidad histórica del único Espíritu de Dios. Israel, Jesús, la iglesia, son momentos progresivos, ya entonces va en orden progresivo, un Dios, ¿verdad? Que va realizando historia, un Dios que va prometiendo, un Dios que va entregando, y ahora nosotros que recibimos esa gracia de Dios, nosotros que recibimos en una forma progresiva la misma acción de Dios. Dios que se manifiesta en la pasión, muerte y resurrección de Jesús y que ahora entonces se manifiesta en forma progresiva en la comunidad, porque es la comunidad la responsable de llevar adelante la realización entonces del reino de Dios en el mundo. Por lo tanto, el Espíritu es la fuerza constante que se viene desvelando de una manera progresiva y así afirmamos que solo el Cristo es centro en el sentido del pensar de Lucas. Aquí entramos en otro elemento que nosotros le podemos llamar cristológico. ¿Por qué cristológico? Porque todas las promesas de Dios Padre están en función de ¿qué cosa? Están en función de la salvación del hombre. Y la salvación del hombre se realiza a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Aquí está el centro. Por eso la teología es cristológica. Y desde aquí, desde Cristo, ahora, Él dice, bueno, Shayuma
pasión, muerte y resurrección. Les he salvado, les he ofrecido la redención con mi muerte en la cruz. Pero upean ba oye po, upean me epm pepo acabe y que tu hanguay chape coanga peyapo la shaya po. Ahí está. Y eso es lo que entonces Hechos de los Apóstoles después nos estará mostrando en la teología justamente de San Lucas. Entonces, ¿quién queda en el centro? En el centro queda siempre la persona de Jesús. Un Dios Padre misericordioso que ama, que promete y que dice, yo les voy a salvar por medio de la encarnación de mi Hijo, que al final de cuentas se va a entregar totalmente por ustedes. Una vez que Jesús hace eso, entonces nos dice, bueno, ahora yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que les recuerde lo que yo hice. Entonces, ¿la centralidad dónde está? La centralidad está en la persona de Jesús. Es una teología cristológica. Porque todo apunta siempre a la redención. Porque ahí es donde se realiza con la muerte, ¿verdad? Y resurrección de Jesús, se realiza la salvación del hombre. Por lo tanto, aquí Jesús está anunciado ya en Israel, Lucas 1:2. Ahí nosotros encontramos ese anuncio de parte de Lucas, pero hablando del Antiguo Testamento. Nosotros podemos mirar incluso aquí en el Benedictus lo que canta ahí Zacarías, ¿verdad? Zacarías, él está diciendo porque Dios se ha recordado de su pueblo. Zaharia, y dice, oye, vea, Dios que se recuerda de su pueblo. Es decir, está haciendo toda una síntesis del Antiguo Testamento. Este cántico de Zacarías nos hace recordar todo el Antiguo Testamento. Capítulo 1 del 67 en adelante. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Visitado, lleva. Entonces, alguien que viene y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, siempre, David, el rey David, Judá, como lo había anunciado, prometido durante mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas. O sea, viene toda la cuestión de los libros proféticos, las promesas de parte de Dios. ¿Para qué cosa? Para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Aquí nosotros podemos entender muy bien el sentido teológico, ¿verdad? Todo lo que va contra el reino de Dios, está queriendo decir Lucas en este caso. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, es decir, todo el pasado que ahora lo trae en la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor y estamos leyendo de la carta que escribe Pablo y se presenta a los romanos. Estamos en el capítulo 1 del 16 al 25. No dieron gloria a Dios, señal de San Pablo. Hermanos, yo no me avergüenzo de la buena noticia que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto, el justo vivirá por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos que por su injusticia esconden la verdad. Queridos hermanos, así comienza y continúa ciertamente. Este es un evangelio, decimos, porque es siempre la buena noticia de Jesucristo que nos llama a través de esta carta de Pablo. Seguir al Señor, saber, entender, y por eso nos está diciendo: yo no me avergüenzo porque es la fuerza divina la que ha trabajado y trabaja en mi corazón. Yo que era perseguidor de los cristianos, sin embargo, y les ofrezco la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado ya desde antiguo. Y hoy entonces les está trayendo con la fuerza de su Espíritu. Y por eso dice, es la fuerza divina de salvación para todo el que cree. Y aquí hace una distinción, primero para el judío y después para el griego. ¿Por qué dice primero para el judío? Porque justamente ellos estaban ya haciendo todo un camino y todo un proceso del Antiguo Testamento. Entonces, se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Pero se ha manifestado entonces después para todos los demás. El griego significa todo aquel cristiano que después se pone, después de entender y recibir la buena noticia, el querigma, el anuncio de salvación, se pone como seguidor de Jesucristo. Pidamos esa gracia también para nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos con Yandeyara en el Nuevo Testamento y estábamos mirando en este cántico de Zacarías. Zahar en hebreo luego quiere decir recordar. Zahar. Ya es al final, ya quiere decir Yahvé, el nombre de Dios, Yahvé. Zahar, ya quiere decir Yahvé se recuerda.
y mandu llevaba el y mandu de yara. Y esta es una teología maravillosa, ¿verdad? Porque te está diciendo que Dios se acordó de lo que había prometido a su pueblo. Y eso es lo que después justamente Zacarías va a decir, ¿verdad? En su cántico, ¿verdad? Como lo había anunciado, que Dios había anunciado de hacía mucho tiempo para salvarnos de nuestros enemigos. En el 72 nos dice, y así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó, Zacarías se acordó de su santa alianza. Es decir, la alianza, imagínense, te está hablando de Abraham. Esa es la alianza que hizo Dios, que selló con el pueblo, ¿verdad? Del juramento que hizo el Señor, ese juramento tan importante, a nuestro padre Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces está haciendo toda una historia. Aquí entonces la centralidad en la persona de Jesús, en la teología de Lucas, es maravillosa, es impresionante. Diga, tú y la lleva. Había las del juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, la libertad, el perdón de los pecados, los sirvamos en santidad y justicia bajo la mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Ahí se está refiriendo a la centralidad de Jesucristo. Y tu niño serás llamado, aquí está, serás llamado hijo del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordia y la ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de muerte. Aquí también nos está diciendo cuál es el objetivo, maná, ¿verdad? Porque te está hablando aquí de Juan Bautista. Juan Bautista, y tu niño, el que te vas a poner al frente, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Qué lindo. Profeta del Altísimo. Porque en dereñe moita lleva. Pete non debe dereñe moita de la tendotaina, ella cada año debe de la pena. Y luego vas a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bueno, este es el cántico que nos hace entender todo lo que estábamos nosotros reflexionando. Afirmar que Cristo es el centro. Y sobre todo, es el centro en el pensar teológico de San Lucas. Dios Padre que obra en función, toda una promesa en función de una salvación del hombre. La historia de la salvación, o una historia, o un plan también dicen muchos, plan de salvación. Es decir, Dios como que está planeando, como que está pensando, está diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer o cómo voy a actuar yo para que el hombre pueda ser redimido de ese pecado en el que cayó? Era capítulo 3 del Génesis. El hombre que quiere ser como Dios, el hombre que quiere prescindir de Dios. Entonces, ante esta limitación y este pecado del hombre, Dios hace todo un plan, hace toda una planificación con las promesas. Bueno, algo tiene que suceder, que venga el Mesías, el Salvador, que nos muestre verdaderamente ese camino. Y eso entonces al final se realiza en la persona de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como nosotros conocemos. Y aquí es esa segunda manifestación. Aquí estamos en ese segundo momento del accionar de Dios, como se da a conocer. Pero Jesús de nuevo, entonces, ¿cómo nos redime? A través de su pasión, muerte y resurrección. Hasta ahí todo calidad, todo al pelo, porque se cumple lo que Dios había prometido. Pero después uno piensa, ¿y después qué? ¿Verdad? ¿Y después qué? Nos redimió, nos salvó, ¿y después qué? ¿Ya porque tal bebé? ¿Terminó la historia? ¿O cómo es la cuestión? No, la historia va a continuar. ¿Y cómo tendrá que continuar? Y ahora tendrá que continuar con ese chip nuevo, con ese pensamiento nuevo. Ahora somos nosotros que fuimos redimidos, es decir, la comunidad. Ñande yavero guatana lleva peñande yara ome eva cueñande.
peñan de yara hukwaoe, peñan de benguará, ñan de yaguere cocoan, ñan de coanga, upea yaguero guatata. Y eso es entonces lo que encontramos en la teología de Lucas, ¿verdad? Con la efusión del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo nos está enseñando esto. Jesús entonces está anunciado en Israel. Jesús existe como un hombre bien concreto en un momento de la historia y constituye de esta manera un verdadero pasado que ya ha sido. Pero al mismo tiempo Jesús es para Lucas el Señor presente que se sienta, ¿verdad?, a la derecha de Dios Padre y lo dirige todo en el Espíritu. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.